Bueno, como ustedes habrán notado, ahí trajimos los libros. En la misión pasada, una persona los ofrendó, ahora los costeó la iglesia. Salieron bastante caros, pero era necesario como parte de la evangelización. Mi sugerencia es que no los repartan como folletos a cualquiera, sino a quien vean que realmente tiene un interés por ellos. Estos ya son enseñanzas posteriores. Las primeros fueron más o menos entre la 400 y la 500. Este es como de las 1700 a 1800, de las 2300 que más o menos llevamos. Entonces, pues es un buen medio para que una persona pueda ya meditar en la palabra y todo, pero que despierte ese interés. Solo hágalo con sabiduría. O sea, gracias a Dios, Él derramó su gracia para que se costeara, se costeó. Yo ya lo había visto una necesidad y nos ayudó la misma persona que ofrendó la vez pasada a editar y todo eso. Y bueno, de muchas de las enseñanzas, Denis tuvo su participación en la editación de las mismas. Yo creo que en todas ellas, estas. Entonces, bueno, eso ya se los dejo. Vamos a continuar con nuestro estudio de los dones espirituales. Nada más, algo muy importante, la última parte que vimos fue que nosotros beber del mismo espíritu y es el mismo espíritu el que mueve todas las cosas y Dios es el que habla a través de las personas y qué bueno para nosotros porque solo Él es el que puede hacer la obra. Recuerden que la vez pasada decíamos que Él es el que nos convence, Él es el que nos ilumina para entender su palabra. Nosotros por nuestra parte tenemos que disponer nuestro corazón, para lo cual siempre es importante prepararnos. Venir a un servicio como este implica una preparación espiritual, así como un estudio. Un estudio como los que se exponen aquí requieren de tiempo de preparación, de tiempo de meditación, pero aparte Dios tiene que ser el que hable e inspire. Miren, por ejemplo, en la medicina homeopática se trata a la persona, no a la enfermedad. En la medicina alópata se trata de acuerdo a los síntomas generalmente. Y yo creo que en una iglesia, Dios trata en cada iglesia con cada miembro de acuerdo a su propia necesidad. Por eso es tan importante el sentido de pertenencia. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos cómo nosotros vivimos por medio del poder del Espíritu Santo, entendemos por el Espíritu Santo y que todo lo que Dios nos revela y todo lo que Dios nos da es lo que es de acuerdo a su sabiduría. Así como, por ejemplo, ahorita Alex expuso de una manera muy amplia la cuestión de bueno, no suficientemente amplia, pero más amplia, me refiero a es infinito las cuestiones de la creación. ¿Cómo Dios controla cada aspecto de nuestras vidas? Y así, cuando Dios nos hizo, nos formó, como nos puso en la época, en el país, la familia donde Él nos puso, sin lugar a dudas, nada de esto pasa por casualidad. Aún en estos últimos tiempos que estamos viviendo, yo les aseguro que si hubiéramos estado en otro tiempo, no hubiera sido el mejor para nosotros. A lo mejor tú dices, no, pues todavía hace 50 años las cosas estaban diferentes. Vete a hace 50 años y vas a ver lo que decían. Vete a hace 200 años atrás y vas a ver. Y como dice Eclesiastés, nunca nadie va a hablar con sabiduría del tiempo pasado, que el tiempo pasado fue mejor que el presente, porque siempre el problema está en el ser humano, la inconformidad y de ser lo que es. Por ejemplo, hoy vemos que mucha gente está inconforme como Dios la hizo, ¿no? Y por eso ha venido toda esta degeneración mental y todo eso, ¿no? No, es que Dios se equivocó en hacerme de determinada manera. Pues no es cierto, Dios no se equivocó. Así como no se equivocó en la estatura que tienes, en el lugar donde estás, nada de eso. Estás en el lugar idóneo para que tú puedas crecer en la gracia, para haber conocido a Cristo y para que le puedas servir. En los dones espirituales vemos que
que Dios igual de la misma manera lo asignó. Entonces, por ejemplo, vemos cómo Pablo llegó a Galacia, expuso el Evangelio, les quedó perfectamente claro a todos los Gálatas lo que era la salvación, lo que era el Evangelio. ¿Y qué sucedió con esto? Crecieron. Pero luego Pablo se fue porque era un misionero, establecía ancianos y se iba a evangelizar a otro lado, y llegaron otro tipo de evangelistas, judíos, muchos de ellos, que no perseguían la gloria para Cristo. Entonces trataron de cambiar conceptos en sus mentes, forma, y confundieron a los Gálatas. Tanto que Pablo les tuvo que decir: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no oír a la verdad? ¿Qué no se les expuso Cristo claramente a ustedes? ¿Tan necios sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? Y esto es algo que prevalece el día de hoy también. Muchos empezamos por el Espíritu y acabamos en la carne, siguiendo principios, siendo religiosos, aferrándonos a conceptos nuevos, cuando la vida cristiana es una vida de avance, es una vida que no se puede mantener estática. Cuando la Escritura nos dice que Dios quiere formar a Cristo en nosotros, imaginen ustedes la inmensidad de Dios. Es infinito. Nunca vamos a dejar de aprender de Él. Nunca vamos a dejar de crecer. Entonces, cuando en nuestra mente decimos lo que ya sé es suficiente como para que yo maneje las cosas, es cuando eres más ciego, y es cuando estás en el peor peligro en tu vida cristiana. ¿No dice acaso la Escritura que cada uno debe ver a los demás como superiores a sí mismo? Lo dice ahí en Colosenses 3, 2. ¿Por qué creen que lo dice? Porque el momento en que tú te crees superior a otro, ya estás patinando. Ya cerraste la posibilidad de aprender. Si tú, por ejemplo, hoy escuchas un mensaje y dices: no, esto yo ya lo sé, esto podría ser mejor de esta manera y todo eso, estás cerrando la posibilidad de aprender. Por eso es tan importante que nosotros sepamos de quién provienen las cosas. Desde la creación, el Espíritu Santo intervino, sigue interviniendo en el progreso de su iglesia hasta que Dios nos lleve, y seguirá siempre interviniendo porque nunca parará esto, porque Dios es infinito. Por tanto, por eso dice la Escritura: si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería de saberlo. 1 Corintios 8, 2. Entonces, respecto a los dones, muchas veces nosotros vemos a muchas iglesias que buscan las emociones y levantan de momento a las personas de una manera, y pueden estar extasiadas en ese momento, en los cantos se tiran, todo eso hemos visto nosotros que sucede en otras iglesias. Pero si el Espíritu Santo no está actuando, sino solo las emociones, todo eso se va. El verdadero crecimiento es por la acción continua de la revelación de las verdades de la Escritura, hechas vivas en nuestra mente por su Espíritu Santo. Y me refiero al hacerlas vivas, implica un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de actuación. Lo mismo pasa en los dones. Muchos decían algo espectacular, o dones aparentemente más visibles que otros dones. Y esto los llevó a desviarse o a tener ingratitud a Dios por lo que Dios les había dado. Si Dios es un administrador perfecto, el don que le ha dado a cada uno de nosotros, que ya lo traemos desde que nos convertimos, es el mejor para que le sirvamos. Y si nos ponemos los ojos como los Gálatas, en otra doctrina, en otras corrientes, no los ponemos en cómo puedo servir a Dios, de acuerdo a lo que Él me dio, entonces seguramente nos vamos a distraer, vamos a perder energía, vamos a perder el objetivo de nuestra vida y vamos a patinar. ¿Sí? O sea, nos vamos a estar patinando sobre las mismas verdades, los mismos conceptos,
Y caeremos en lo que dice en Hebreos capítulo 5, que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es ese tipo de creyentes. Pero el siguiente dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ven ustedes? Ahí está. ¿Qué tipo de creyente quieres ser tú? ¿Sí? Entonces, los Gálatas no tardaron en apartarse de la mala noticia y Pablo, pues totalmente consternado por esta situación, tuvo que escribirles y decirles, oigan, o sea, tan rápido se desviaron, Dios ha traído fruto en sus vidas, Dios ha traído una iglesia que ha prosperado, pero ustedes rápido se confundieron. ¿Por qué? Porque perdieron de vista los valores de Dios. Vemos nosotros más adelante que pues Pablo tiene que seguirles diciendo que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Y sí, es verdad, es el objetivo de nuestra vida. Una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, es que Cristo sea formado en nosotros. Y si ese es nuestro objetivo, entonces vamos a poner nuestra mente y toda nuestra concentración en esto. Olvídate de tu trabajo, olvídate de lo demás. ¿Por qué te digo esto? No que no vayas a trabajar. Porque todo lo que Dios te da depende de Él. Recuerden, a todos los sedientos, Isaías 55:1, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro trabajo en lo que no sacia y vuestro esfuerzo en lo que, vuestro trabajo en lo que es comida y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. De Dios depende nuestro progreso, de Dios depende nuestro alimento, y así como Él hace salir su sol sobre malos y buenos, como dice Mateo 6 o Mateo 7, hace llover sobre justos e injustos. Así Dios está al pendiente de nuestras vidas. Dice, si uno de estos pajarillos no cae sin la voluntad de Dios, ¿cuánto más no valéis vosotros que los pajarillos? Entonces nosotros vemos que muchas de las cosas que nos impiden crecer es porque nos preocupamos por cosas que no deberíamos preocuparnos. Y Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios te dio en Cristo todo. ¿Por qué no se iba a encargar de tu manutención? Entonces, por eso te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero tenemos nosotros que aprender a concentrar nuestra vida en lo importante. No te concentres en lo que no tienes, sino que Dios ya te dio, hablando de los dones. No te concentres en vivir frustrado por lo que Dios no te ha dado, porque si Dios no te lo ha dado, aunque patines y berrinches y todo lo que quieras, llegas berrinche y te revuelques, si Dios no te lo da, no lo vas a tener. Concéntrate en buscar a Dios, concéntrate en agradarlo, y Dios dice, todo lo demás te vendrá por añadidura. Él hace sentarse a un mendigo como príncipe, capítulo 2 de Samuel, y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él estableció sobre ellas el mundo. Y si Dios es tan poderoso para hacer todo esto, ¿cuánto más no hará por ti? Entonces, concentrémonos en lo que ya tenemos. Es igual. No te concentres en lo que todavía Dios no te ha revelado, sino concéntrate en obedecer lo que Dios ya te reveló.
Porque a veces pasas por alto esto, por avanzar más, y dejas una serie de grietas y de falsas estructuras que cuando viene un problema te van a hacer caer. Es como un edificio mal construido. O sea, no puede permanecer en pie y ser muy bonito en diseño aparentemente. Pero el día que viene un sismo, como ya vivimos aquí en México, muy fuerte como el del 85, todo lo que estaba mal construido se cayó. A todo aquello que por ahorrar dinero y ponerle una varilla de menor especificación, por ahorrarse millones de pesos, se cayó. Y así es nuestra vida. Si nuestra vida no está bien cimentada, cuando venga la hora de la prueba, nos vamos a derrumbar. Entonces ahorita tenemos que nosotros concentrarnos en eso, en cimentar bien nuestra vida. Entonces vamos ahorita a continuar. Vamos a ver de los versículos de 1 de Corintios 12, del 14 al 20, que dice así: Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, para que porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces ahorita nosotros está hablando el apóstol de la iglesia. Si en nuestra iglesia no hay unidad, si no tenemos nosotros una misma mente y un mismo parecer, jamás vamos a poder crecer como iglesia para glorificar a Dios. Si cada uno viene aquí y quiere establecer su propio criterio de cómo deben ser las cosas, jamás nos vamos a poner de acuerdo y no va a haber unidad. ¿Qué es lo que da la fuerza a una nación? La unidad. Ahorita nosotros estamos viendo con el ejemplo de Ucrania. No sabemos qué vaya a suceder, pero algo sí tienen: unidad. Y ha sido un ejemplo a todo el mundo, y eso les ha permitido estar fortalecidos y ha propiciado que el mismo mundo, cuando menos no el que está de parte de Rusia, los apoye. O sea, la unidad es la fuerza. La unidad en una iglesia es la fuerza. ¿Cómo podemos mantener nosotros esta unidad? Primero que nada, tenemos que dejar a un lado la crítica. Recuerden ustedes, a nuestro parecer, somos mejores que los demás. A nuestro parecer, nuestro criterio es mejor que el de los demás. A nuestro parecer, sabemos más que los demás. Así somos todos los seres humanos. Yo no estoy acusando a nadie en particular. Me acusaría a mí mismo primeramente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para crecer? Dejando a un lado todo esto y venir a que Dios nos enseñe. Porque si nosotros no fundamentamos todo lo que enseñamos en la palabra, tendrá un motivo que decir. Pero si todo lo que estamos haciendo y explicando está fundamentado en la palabra, entonces hagámoslo para que tengamos esa fuerza. ¿Por qué? Porque hablando de las monedas, de las minas, etc., recuerden que Dios a cada uno le dio diferente. Puede hablar de las personas en lo individual, pero también puede hablar en una iglesia como tal. La carta a las 7 iglesias de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, él toma un modelo de la iglesia de Asia. Pero ¿saben una cosa? Así, estas cartas hablan de las iglesias a través de los tiempos, pero también hablan de las iglesias en cada época y también hablan de conceptos en lo personal para cada creyente. Por ejemplo, ¿no? Éfeso, has dejado tu primer amor, ¿no? Tiatira, toleras a esa mujer Jezabel, etc. O sea, siempre hay un reproche. Filadelfia no lo tiene, ¿no? Por cuanto has oído la palabra de verdad, Dios te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Ahora aplícalo como creyente.
¿Cuál es el reproche que Dios está poniendo en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Crees que estás bien? El día que pensamos que estamos bien, créanme, es cuando peor estamos. Por eso David en el Salmo 119 dijo, bueno, o quien lo escribió, quizás Asaf, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesitamos ser humillados. Y es mejor que la palabra nos humille. 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados o disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Y cuál es la única manera fidedigna de examinarte correctamente? La palabra de Dios. No de acuerdo a tu criterio, no de acuerdo a lo que tú piensas. Por eso Dios te dice, y voy a repetir este versículo de 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. ¿Te crees superior a otro creyente? Estás violando la Escritura. Porque la Escritura dice que cada uno debe ver a los demás como superiores a él mismo. ¿Te das cuenta? Te está impidiendo crecer. Te está impidiendo amar. Como una persona que se cree superior a otra menosprecia a los demás y no puede recibir nada de los demás. Una persona que cree a los demás superiores a sí mismos, va a aprender de los demás. Por eso Dios te lo dice. Una persona que se cree superior juzga. ¿No se dedicaban acaso los fariseos a juzgar a Jesús? Estaban juzgando a Dios. Lo estaban poniendo en entredicho. A tal grado que Jesús tuvo que decirlo: si no me quieren creer a mí, crean por las obras que hablo. ¿Qué hago? ¿Se dan cuenta? Pero si tú reconoces que tienes errores, que tienes cosas que arreglar con el Señor, que no eres superior a los demás, entonces tu trato hacia los demás va a ser de misericordia, no de juicio. Y dice la Escritura que la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchas veces por eso no podemos crecer, por eso no nos podemos relacionar bien con los demás, por eso no podemos unirnos verdaderamente. ¿Saben por qué dos personas no se pueden unir verdaderamente? Por la falta de transparencia. Primero con Dios, por la mala conciencia. No voy a hacer que abra mi boca y me juzguen, mejor no la abro. ¿Quién no habrá pensado así? Pero el que tiene una buena relación con Dios no importa. Si tú ya arreglaste tus problemas con Dios y alguien te juzga, pues allá él. Que Dios, si tú arreglaste tus problemas con Dios y Dios te perdonó, ¿quién te puede juzgar? Nadie. Si Dios te perdonó, que es el que tiene el más alto índice de moralidad, entonces ¿quién te puede juzgar? Y si lo hicieran, tú ya arreglaste con Dios. Entonces el problema de las malas relaciones es la mala conciencia que hay en cada persona. La falta de transparencia con Dios. ¿Crees que le puedes ocultar algo a Dios? Tú dirás: oye, ¿qué tiene que ver esto con los dones espirituales? Oye, claro que tiene que ver, porque estamos hablando de una unidad del cuerpo de Cristo, que cada uno debe estar contento como Dios lo tiene, porque Dios le está dando la mayor oportunidad de crecer. Dime si es cierto o no, que el mayor tesoro que Dios te puede dar en esta vida es formar a Cristo en ti. Ese es el mayor tesoro. Y cuando tienes actitudes diversas a las que Dios te enseña en tu palabra, o conductas diferentes a las que Dios te enseña, te estás perdiendo la oportunidad de aprender y de servirle. El problema de todo esto es que te concentras en ti mismo y no en los demás. Entonces, ¿estás haciendo la obra de Dios cuando te concentras en ti mismo y no en los demás? Claro que no. Imagínense si Cristo se hubiera visto a sí mismo. Imagínense en Getsemaní, ya que estaba a punto de morir ahí crucificado. Dios, sí, mándame la legión de ángeles, ¿no? Por favor, sácame de aquí.
Y aún como humano, le pidió a Dios que si fuera posible, pasara de él esta copa. ¿Pero qué prevaleció en él? No, pero no sea como yo quiero, sino como tú, porque claramente sabía que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Entonces, si en un cuerpo humano el conjunto de órganos que nosotros tenemos y de pues todo lo demás está armonizado, el cuerpo funciona perfectamente. Pero si un miembro está enfermo, todo se afecta, ¿no? Bueno, a mí me dio mi faringitis la otra semana. Ya casi estoy bien, ¿no? Pero no afectó, no pude venir al estudio, no pude dar el estudio del miércoles, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Afecta. Mi concentración, claro que la afecta. O sea, ahora imagínense, digo, no me quiero poner de mártir, ¿eh? No, solo es un ejemplo de que vean cómo algo que funciona mal en un cuerpo, en una unidad, afecta a todo. Así son los dones. Entonces, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos, porque la unidad es indispensable en la iglesia. No te creas superior a otros, más bien ponte del lado de los que tienen que aprender, de los humildes. ¿Sí? ¿Cuál fue uno de los mayores errores de el hijo de Salomón, el que iba a heredar el trono? Bueno, de dos hijos de Salomón. El primero fue Absalón. Se rebela contra su papá. De David. Se rebela contra su papá y toma el consejo de Itaí. ¿Sabían ustedes que Itaí era el abuelo de Betsabé, la mujer de Nabal? Bueno, es un dato interesante. Decían, en ese tiempo su consejo era como el de Dios. Entonces Dios le dice a Usaí, oye, quédate acá para que estorbes el consejo de Itaí porque es muy, muy diestro. Y es efectivamente, estorba el consejo de Isaí, siguen de Itaí, siguen el de Usaí. Y hierra a Absalón y le costó pues ya la vida, estaba mal su rebelión, ¿no? Luego, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón? El que heredó el trono. Igual, consulta a los ancianos, le dicen, no, pues lo mejor es que sirvas al pueblo, bájales la ¿cómo se llama? El yugo, hazlo más leve, ¿no? Y luego va con los jóvenes, no, mi dedo más delgado es más fuerte, más grueso que los lomos de Salomón, ¿no? O sea, ¿y qué pasó? Perdió el reino. Claro, fue por designio de Dios. Entonces, esto que solo son dos ejemplos de la Biblia que nos ilustran cómo seguir un mal consejo nos hace desviarnos de la palabra. Por eso yo siempre les insisto, estudien la Biblia. Porque si estudian verdaderamente la Biblia, no la lean, ya pasamos de la etapa de leer, tenemos que estudiar. Porque si estudian la Biblia y vienen a un estudio con entonces solo se van a afirmar sus enseñanzas. Si no la estudian y solo cumplen con su lectura y lo que sea, siempre va a haber en sus vidas inconsistencia y cualquier cosa los va a hacer moverse de aquí para allá. Lo que ustedes reciban lo van a cuestionar, pero si estudian, todo se va a afirmar. Y ese es el objetivo de una iglesia, ¿sí? Igual pasa, y por eso quise poner en un principio de esta plática el comentario de la homeopatía, que trata con la persona, y cada persona somos diferentes, lo sabemos, no hay dos personas iguales. Así Dios trata con cada iglesia. Somos el parte del cuerpo de Cristo, y todo el conjunto de iglesias es el cuerpo universal de Cristo. Pero una iglesia como esta es como un cuerpo. Aquí es donde se vienen a solucionar los problemas espirituales. Aquí, en tu iglesia, es donde debes de hacerla. Tú puedes ver y muchas otras cosas, claro que sí. Pero no sustituyas tus tiempos devocionales, tu estudio directo de la palabra con otras cosas.
porque entonces te va a llevar a lo que sucedió con los Gálatas. O sea, te vas a dispersar y no vas a poder concretar nada en tu vida. Entonces, ¿quieres realmente servir a Dios? Sométete a Dios. Resiste al diablo, como dice Pedro, y huirá de ti. Sométete a Dios. Él nos dejó todos los principios en la Biblia. Y una de las cuestiones muy importantes de nosotros ahorita, como iglesia, es que haya unidad. Que haya una misma mente y un mismo parecer. Si no, nunca nos vamos a integrar. Si no, nunca vamos a poder crecer como deberíamos hacerlo. ¿Sí? Pero dentro de lo que Dios hizo, en la diversidad de dones, lo hizo para que funcionara la iglesia correctamente. Entonces imagínate, si tú no profundizas lo suficiente, porque les voy a decir una cosa muy importante. Yo como pastor podría discernir muchos de los dones que tienen ustedes. Sí los puedo hacer. Pero ¿saben una cosa? Es mejor que el Espíritu Santo te muestre a ti. ¿Y cómo lo va a hacer? Sirviéndole. Sirviéndole. Es como Dios te va a mostrar. ¿Sí? ¿Para qué quieres que te digan? ¿Y de qué te sirve que te digan si en tu mente y en tu corazón no está a servir a Dios? Entonces, Dios pone dones en un cuerpo para que haya una unidad y sea eficiente este cuerpo. Nosotros podemos ver en este mundo pues diferentes tipos de iglesias. Claro que hay iglesias más espirituales. Hay iglesias donde se ve claramente su unidad y hay iglesias donde se ven todas dispersas, ¿no? ¿Qué pasó con Israel? Vamos a Israel. Muchas de las partes de los jueces y todo eso dicen, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía, ya tenían la ley de Dios, ya tenían profetas, ya tenían muchos, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y eso qué trajo a Israel? Problemas. Todas las historias que nosotros vemos ahí en Israel, todos los problemas con los reyes, los padecimientos que tuvieron, fue por su falta de fe, fue por falta de unirse como nación. El que empezó a lograr integrar la nación como tal fue David. Y aunque David cometió muchos errores, Dios es el que declara, he hallado a David, a un hombre conforme mi corazón. Y no fue perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, ¿cuál fue la virtud que Dios dio en David? Que Dios vio en David. Que de corazón quería seguirlo. Que de corazón quería amarlo. Que cuando fue confrontado por Natán, pudo corregir. Que cuando tuvo proyectos grandes como hacer el templo, y llegó el profeta, ¿cómo se llamaba este? Se me fue de momento. Natán. No, Natán no. El que le dijo, tú no vas a construir el templo porque... Gab, no. Bueno, el siguiente profeta, pero no era Natán, le dijo, tú no vas a construir el templo porque has derramado mucha sangre. Tu hijo, que procederá de tus lomos, él lo hará, y fue Salomón. O sea, así, él obedeció. ¿Pero qué hizo David ahí? Preparó todo. Gad. Preparó todo. David preparó todo para que su hijo Salomón construyera. Y cuando Salomón llegó ya tenía madera, todo lo necesario para construir. Y bueno, lo demás ya sabemos, madera que el otro rey le mandó, etcétera, ¿no? O sea, estamos pensando en una siguiente generación. Aquí la mayoría ya somos gente madura. ¿Y qué va a pasar después de nosotros? Si Dios tardara todavía. O sea, todo esto solo nos hace ver. Digo, ¿alguno de ustedes lo ha pensado? Yo sé que algunos sí. Pero ¿sabes qué nos hace ver todo esto? Que tenemos que planear también hacia el futuro. Pero no podemos hacerlo si estamos viviendo dispersos. Por eso es tan importante la unidad. Repitiendo 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si tú no empiezas por dar gracias en la situación que Dios te tiene ahorita, no vas a estar conforme. Dad gracias por todo, dice la Escritura. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Implica que estás conforme con la situación en la que Dios te tiene. Si tú no estás dando gracias por todo, implica que estás inconforme. ¿Cómo vas a servir a Dios si estás inconforme? Ay, Dios, debiste haberme dado esto y me das esto. Vas a menospreciar los dones que Dios te da en su infinita sabiduría. Estamos estamos viendo que Dios no se equivoca, que Dios es infinitamente sabio. Nosotros tenemos nuestra vista corta, ¿no? Pero el que no tiene todas estas cosas es ciego, dice la Escritura, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se acuerdan? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, etc. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios nuestro Señor y Salvador. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por ahí deberíamos empezar. A ver, Señor, ayúdame a escudriñar mi vida. ¿En qué estoy mal? Nunca puedes pensar que estás bien porque estás viviendo en un cuerpo que se inclina al pecado. Y si bien es cierto que mientras más controle el Espíritu Santo tu ser, menos vas a pecar, nadie aquí podría decir, el Espíritu controla al 100% mi ser. No lo podemos decir, porque nuestra vida sería muy diferente. Entonces tenemos que empezar por ahí, para que podamos vivir en esta unidad. Porque si tú no estás contento, estás implicando que Dios cometió un error. Dios, te equivocaste. A lo mejor fuiste muy acertado con dos, pero conmigo te equivocaste. ¿Qué le estás diciendo a Dios? O sea, tú no necesitas decirle palabras a Dios para esto. Tus actitudes. Recuerden, el lenguaje corporal es más fuerte que las palabras. Tú perfectamente te das cuenta cuando alguien te ve feo. Perfectamente te das cuenta cuando alguien te menosprecia. Perfectamente. Imagínate estas actitudes con Dios. A lo mejor te presentas con Dios en una actitud religiosa. Sí, yo como, me privo de esto, ¿no? No comes ni gustes ni aún toques en conformidad a normas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, ¿no? Colosenses capítulo 3. A lo mejor así estás con Dios, sin ver tu propia vida. Voltea a ver tu vida. Y entonces tu relación con los demás va a cambiar. Porque no es lo mismo sentirte el non plus ultra de los creyentes que sentirte un pecador que requiere el perdón y la ayuda de Dios para ser. Y el verdadero discípulo sabe perfectamente bien que necesita la ayuda de Dios. Ese fue el éxito del apóstol Pablo, quien está escribiendo esta epístola. Ese fue el éxito. Dice, de los pecadores yo soy el primero porque perseguía a la iglesia de Cristo. No tenía derecho de ser llamado apóstol. Y su arrepentimiento, ¿saben qué hizo él? Lo demostró con su trabajo, porque él trabajó más que todos. Estas cartas de Pablo son tremendas, y la de Romanos es la carta doctrinal non plus ultra de todas. Toda la doctrina está ahí. Entonces, cambiemos. Dice Romanos 9, 20, 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto quiere decir, no cuestiones a Dios. Él te hizo y Él sabe cómo y por qué te hizo. Pero te hizo con un propósito. Por tanto, el propósito en la vida de cada creyente es encontrar, ya que está en Cristo, cuál es su papel en este mundo. Dios te pudo llevar ya al cielo. Se pudo haber llevado a todo creyente en el momento de la conversión al cielo. Ay, pobrecito de mi hijito, ¿para qué lo dejo sufrido en este mundo lleno de pecado? Pero él vio como un mayor privilegio ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Recuerden, Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, hablando de Cristo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas nos perfeccionan, nos purifican. No te presentes como el creyente non plus ultra. Ve al lado de la humildad y sabe bien que hay pecado en tu vida. Y claro, no es mi idea juzgarlo, pero sí es la idea que cada uno tome conciencia de que tenemos que salir de esto para que Dios realmente nos bendiga y no estemos provocando a Dios, ¿no? O sea, Dios es paciente y misericordioso y clemente. Pero ¿sabes qué? Su paciencia tiene un límite. Y cuando Él derrama bendición sobre tu vida y tú tienes un corazón agradecido, entonces inmediatamente lo lógico que viene es, eres un ingrato. Eres un ingrato. Porque no has apreciado lo que Dios te ha dado y cómo te tiene. Y que tiene Dios un propósito. Si antes de Cristo a lo mejor andabas deambulando por aquí y por allá, bueno, pertenecías al diablo. Pero ahora en Cristo, Dios te rescató con el valor más grande que existe, la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo. Dio lo que más amaba para rescatarte. ¿Por qué ahora has cambiado y te puedes estar confundiendo como estos Gálatas, siguiendo otra doctrina, otro sistema de pensamiento? Todo creyente debemos de vivir una gratitud perpetua, si realmente eres salvo, a Dios por lo que hizo por ti. Y eso te debe mantener en una situación de humildad. Yo no merecía nada y Dios me dio la salvación. Yo no merecía nada y Dios me ha dado el privilegio de servirme. Y las pruebas y sufrimientos que en esta vida haga, Dios nos está permitiendo para hacerme crecer en la gracia, para purificarme, para limpiarme, para que sea un instrumento útil. ¿No acaso en Timoteo dijo eso Pablo? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué cosas te tienes que limpiar? De todo este tipo de conceptos nocivos que se oponen a Dios y que te impiden crecer. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, tanto por este como por el Salmo. Gracias Dios porque tu Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos y Señor, pues hoy, ante toda esta luz que tú has derramado en nuestra iglesia, que nos has evidenciado a cada uno de nosotros en cosas que puedan estar mal, te queremos pedir perdón, Señor, y te queremos pedir que nos restaures a una comunión plena, a una vida en la cual quiera agradarte a ti. Ayúdanos y enséñanos a no vernos a nosotros mismos, sino siempre ver a Cristo y el valor de la cruz, para que esto, Señor, con la fuerza de tu Espíritu nos lleve a crucificar todas nuestras pasiones y delitos y que podamos serte instrumentos fieles. Padre, lo mejor que podemos hacer lo sabemos y lo más sublime es vivir para servirte a ti y eso anhelamos. Bendícenos, bendice a nuestra iglesia en este aspecto, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu esté presente en cada reunión y nos haga crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y podamos darte una buena cuenta, Padre. Te rogamos porque tú traigas salud, Señor. Sabemos que todos tenemos aquí cuerpos mortales que se van deteriorando.
Y sabemos que tú tienes el límite de la vida de cada uno de nosotros, pero Señor, mientras tú nos concedas vida, concédenos el privilegio de servirte y permítenos vivir en la alegría de estar en esta vida para alabarte y honrarte con nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que extiendas esta bendición a todos los que no pudieron venir hoy. Y que tú, Padre, en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, los cuales tú has seleccionado, no nadie más, les des ese compromiso de poder vivir para ti, de asistir y ser partícipes de todas las cosas en las que estamos trabajando. Por último te pedimos, Padre, por este nuevo libro de enseñanzas, que tú, Señor, nos guíes a dárselo a cada persona aquí, a quienes los reciban puedan verdaderamente aprovecharlo y ser edificados para que tú los lleves a la salvación o los confirmes en su fe. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.